andaba yo, muerto y perdido en el error. Tú me sacaste, me hiciste ver que solo en ti vida encontré. Nunca imaginé la vida fantástica que él tiene, y mejor no podía ser. Me levantaste, me diste fe. Sí, vida fantástica en ti hallamos, tu gracia, perdón y amor me han salvado. Oh, oh, oh. Cuán grande eres, Señor, tu gracia es sin igual. En ti hallamos, Dios, vida fantástica. Oh, oh, oh. Creo que tú estás allí medio dormido porque estoy levantando. Mira, ya comenzó Vida Fantástica TV. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Y Chanel cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, por ahí tenemos a Ruth. Muy bien, gracias a Dios. Excelente, siempre estamos aquí con las chicas fantásticas. En el día de hoy tenemos un programa, por supuesto, fantástico. Tenemos un invitado especial en el día de hoy, Esther. Claro ¿quién que será? sí. Bueno, nada menos está con nosotros el señor Esteban Corbalán. Ella es el señor Esteban interesante. Corbalán, ¿verdad? Nos está visitando desde muy lejos. Él es el director del Ministerio de Conexión Juvenil aquí en la República Dominicana. Así que vamos a conocer en el segmento de los invitados TV. Vamos a conocer un poco lo que es Esteban Corbalán, su testimonio, el ministerio que está realizando aquí en la República Dominicana. Y por supuesto vamos a hablar de los jóvenes adultos de esa edad universitaria, Así de los es. 18 a 25 años, 30 años. Así que usted esté pendiente si es un pastor que está ya ahora en sintonía, ¿verdad? Y quiere saber lo que es el ministerio de jóvenes adultos, esa edad universitaria que muy pocos ministerios tenemos allí en nuestras iglesias. Así que en el día de hoy tenemos allí un experto. Un experto, es. ¿verdad? Así que para que usted pueda estar en sintonía con nosotros, le recordamos siempre que iniciamos con este versículo, allí Jeremías 33:3, que dice: clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Pero para continuar en esta mañana vamos a orar para colocar este programa en las manos de Dios, y mi compañera Esther va a orar. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, gracias Señor por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias Señor por un sábado más. Aquí Señor en el programa te pedimos que seas tú dirigiendo todo lo que vamos a hacer, Señor, bendiciendo a cada persona que nos está mirando y cada persona que está aquí también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, así que le reiteramos un saludo para todos ustedes, a todos aquellos que están conectados aquí en Santiago, en República Dominicana. Los que están fuera de esta hermosa isla, también estamos allí en Cable Network en Estados Unidos, y también estamos allí en todo Centroamérica y Sudamérica, allí en JP Evangelismo. Así que gracias por estar en sintonía, y recuerden, si usted va a salir allí, tiene su dispositivo, vaya allí a JP Evangelismo o también telecontacto.tv vía internet. Si le gustaría pasar aquí por Vida Fantástica TV, solamente se tiene que comunicar con nosotros allí a través de las redes sociales. Y allí mi WhatsApp 849-925-0306 para que pueda disfrutar con nosotros aquí en Vida Fantástica. Si usted tiene allí un joven Esther allí en tu iglesia que tenga el talento de cantar, de una pantomima, un monólogo, puede pasar aquí en Vida Fantástica TV porque Claro. esta es tu plataforma. Así que le recordamos que este programa llega a usted gracias a estos amigos. Muy buenos días, familia fantástica. Bienvenidos a un día más a tu programa favorito.
¿Cómo estás, Yasiri? Yo estoy muy, pero muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Me alegra muchísimo. Les recordamos a ustedes, nuestros queridos televidentes, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook como Vida Fantástica TV. Pero espérense que tenemos más redes sociales. ¿Cuáles son, Stephanie? También puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube como Vida Fantástica TV y seguirnos en Instagram como Vida Fantástica TV. Claro, y también, como estaba diciendo JP, que si usted tiene una persona que cante o tiene algún grupo de jóvenes, si usted sabe hacer monólogo o lo que sea que usted quiera hacer, si quiere venir a este lugar, simplemente nos tiene que escribir a nuestras redes sociales. Así que ya saben, no se lo pierdan. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este día. Les recuerdo que hoy tenemos un invitado especial en el segmento de Los Invitados TV. En el día de hoy usted va a escuchar allí el testimonio de una persona que Dios ha utilizado grandemente. Nosotros, no solo aquí en la República Dominicana, sino en otros países, usted ya le va a conocer. Y también estaremos hablando de lo que es el Ministerio de la Edad Universitaria de Jóvenes Adultos. Un ministerio, bueno, un pequeño problema que muy pocos ministerios tenemos allí en nuestras iglesias, lo que es la edad de 18 a 25, 30 años. Así que está con nosotros, así que todo el elenco, fuerte aplauso, está con nosotros el señor Esteban Corbalán, fuerte el aplauso para él. Esteban, buenos días, ¿cómo estás? Muy contento de poder estar acá en tu programa y compartir con todas las chicas de lo que es Vida Fantástica, y bueno, la oportunidad de también compartir con todos los televidentes esta oportunidad de explicar bueno, lo que me vas a ir preguntando, que estoy viendo que son varias preguntas, así que gracias por esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros, Esteban. Esteban es misionero del Ministerio Palabra de Vida aquí en República Dominicana y también director del Ministerio Conexión Juvenil en República Dominicana. Esteban no es dominicano, es argentino. Esteban, primero, ¿cuándo fue la primera vez que tú llegaste aquí a Dominicana? Fue en el año 99. 1999, la primera vez que llegamos allí con mi esposa y todavía sin hijos. Por eso es que acá nació nuestro primer hijo, que hoy tiene 21 años, Josué. Así que imagínate, ya decir que soy argentino o que soy extranjero, ya no me quepa, ¿no? Ya realmente soy un dominicano aplatanado, claro, y contento de estar en este país. Sí. Esteban, para conocerte un poco, ¿cómo fue que tú recibiste a Cristo en tu corazón? Así, en breves palabras. En breves palabras. A los 10 años de edad, yo conocí a Jesucristo como mi Salvador personal, allí en Argentina, en Santiago del Estero, específicamente la provincia, y iba a una clase de escuela dominical, y allí entonces escuché por primera vez el mensaje del Evangelio, lo comprendí por la gracia de Dios, y allí entonces no hice mi decisión en ese lugar, sino que salí a mi casa
y ahí recuerdo que entrando en la habitación, en mi habitación, me arrodillé junto a la cama y allí le pedí a Jesucristo que entrara en mi corazón y que sea el Salvador de mi vida. Excelente. Y después, ¿cuántos años después fue que Dios te llamó a la obra misionera? ¿Cómo fue ese día? Después de ese ¿En la día... iglesia, un campamento? Exactamente, pasé un lindo tiempo en lo que es congregándome, conociendo a todos los que hoy son no solamente mis hermanos en Cristo, sino mis amigos que están en distintas partes del mundo sirviendo al Señor. Y fue a través de un campamento, del campamento de Palabra de Vida allí en Argentina, donde llegué atraído por los deportes, específicamente por el fútbol. Tú sabes que es allí el deporte rey. Y entonces, a través de ese campamento allí en Palabra de Vida, a los 17 años de edad, en una noche de fogata, allí entonces, ante el llamado de quien estaba predicando, pero sobre todo era un instrumento de la mano de Dios, un llamado, una consagración, allí le entregué mi vida al Señor, le dije, Señor, aquí estoy, todo lo que soy y lo que espero ser, lo dedico en tus manos. Y de allí entonces, de los 17 años, tomé la decisión de consagrar mi vida al Señor para servirle según lo que Él me iba a guiar. Sí. Cuando Dios te llama a la obra misionera, porque yo sé que no solamente has estado en Dominicana, ¿qué otros países tú has estado? Bueno, de allí en Argentina comenzamos a trabajar en todo lo que es Argentina, que está compuesta por 24 provincias, un país de una extensión muy grande, allí en Sudamérica, y el Señor nos permitió comenzar allí dentro del país primero a hacer un trabajo misionero, apoyando lo que era fundación de iglesia, como también la extensión del Ministerio de Palabra de Vida, que tiene como propósito alcanzar a la juventud con el Evangelio de Cristo. Fue así entonces que en el año 93 el Señor nos permitió salir para El Salvador. Allí fue el primer país fuera de lo que era mi país, Argentina, y allí llegué entonces para trabajar con el comienzo de Palabra de Vida El Salvador, y es ahí donde también, o la puerta para trabajar y visitar los distintos países en Centroamérica, y sobre todo donde conocí a quienes soy mi esposa. Así que muy bendecido de llegar a El Salvador y de poder desarrollar en aquel lugar el ministerio dentro de la juventud. Sí. Allí en El Salvador tuviste la oportunidad de trabajar con los maras. Habla un poquitito de sí, eso. Fue muy lindo, fue realmente una experiencia muy interesante. Tú sabes que El Salvador es el país más pequeñito de Centroamérica, es más, le llaman, tiene dos formas de conocerlo, o el Valle de las Hamacas, porque tiembla todos los días, ¿verdad? Hay siempre movimientos telúricos, o también como el pulgarcito de América, porque es el país más pequeño dentro de la región. Sin embargo, es el país que sufrió durante 12 años una guerra civil. Entonces todos los niños, todos los jovencitos cambiaron, a causa de la guerra, el lápiz por un arma de guerra. Entonces luego que se firmaron los tratados de paz, yo llegué justamente casi al comienzo de esos tratados en el año 93, era entonces ver los resultados que había producido esa guerra civil, y allí crecieron lo que también después se extendió y todavía tiene vigencia, lo que se conoce como las maras o las pandillas juveniles. Ellos les llaman maras, y allí hay dos que se destacaban, que era la Mara Salvatrucha, así la MS como se la conoce, y la M18, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos el privilegio, digo, por la gracia de Dios, en ese momento creo que eran tiempos para hacer actividades que, si hoy la pensamos, era una locura, porque hasta llegamos a hacer campamentos con ellos de 3 días, 2 noches, donde tuvimos la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con jóvenes con una necesidad tremenda, más allá de lo físico, de la parte emotiva y espiritual. Por eso si hay algo que nos impresionó, fue que cuando hablábamos acerca del amor de Dios, ver muchos corazones quebrantados, rostros empapados en lágrimas, justamente porque al buscar la pandilla lo hacen por una razón, de que están en búsqueda de justamente ese amor que no lo encuentran en la casa, que no lo encuentran en la sociedad, pero que lo podían encontrar a través de Dios en Cristo, ¿no? O sea, ustedes realizaron campamentos para este grupo, para estas personas. Sí. Llegaron con sus armas, con todo. Mira, fue una experiencia bien interesante. Siempre, bueno, lo comparto cuando puedo, porque a nosotros, empezamos todo como una mañana que estábamos orando, después de orar decimos, vamos a hacer un campamento, ¿cómo podemos llegar a esta pandilla? Y el Señor puso en nuestro corazón el hecho de hacer justamente campamento, nos sorprendió,
porque salimos por los supermercados y encontramos gente que tenía también esta misma carga, gerentes de supermercados, empresarios, que nos apoyaron y nos ayudaron a encontrar una escuela justamente en las faldas del volcán de San Salvador, y allí entonces nos prestaron ese lugar y también tuvimos el apoyo de la policía. ¿Por qué? Porque llegamos, primero lo hicimos con la Mara Salvatrucha, yo recuerdo, y cuando llegamos allí a proponerle el campamento, yo me acerqué para hablar con el líder de aquella pandilla que le llamaban Slow. Imagínate, a los que conocen inglés un poco saben que Slow significa lento. Bueno, este de lento no tenía absolutamente nada, ¿no? Por eso tenía un grupo enorme, eran más de 100 jóvenes que él manejaba, y allí llevamos un grupo de unos 80 a ese lugar. Cuando llegamos, escoltados por la policía en aquel bus, chuzón, como le llaman allí en El Salvador, a las guaguas grandes, ¿sí? Que hoy se ve aquí en Dominicana como los escolares amarillos grandes. Bueno, llevamos una de esas más otra más pequeña, y llegamos al lugar. Entonces les propusimos algo, que durante esos 3 días y 2 noches dejaran todas sus armas, y pusimos entonces una mesa, y allí nos sorprendieron por la cantidad de armas que tenían escondidas, porque tenían una forma de vestir, como se llaman los homeboy, ¿verdad? Con ropas holgadas, anchas, entonces que disimulan muy bien todo lo que ellos tienen. Allí conocimos las armas hechizas. Siempre cuento que si Rambo hubiese estado en ese lugar, se hubiese admirado de la capacidad para hacer algunos machetes o cuchillos dentados que realmente usan y que realmente lo utilizan, porque cuando se encuentran con gente, con jóvenes de la Mara contraria, las batallas o las peleas son a muerte, ¿no? Así que allí dejaron ese lugar, nos sorprendió, y allí nos dimos cuenta en qué nos habíamos metido realmente, ¿no? Me imagino que algunos misioneros o algunos colaboradores que estaban ese día en el campamento estaban Mira, medio nerviosos. Fue una experiencia bien particular, porque algunos de ellos no durmieron durante las 2 noches, porque estaban asustados, porque pensaban en lo que podía pasar. Pero al mismo tiempo fue para nosotros un desafío de fe, no solamente el hacer el campamento, sino en ver también cómo Dios estaba interesado, como lo sigue estando, en estos jóvenes, y cómo pudimos entonces, a través de este programa, a través del campamento, comunicarles el amor de Dios directamente a sus corazones. Sí. Esteban, acá una pregunta un poco más personal. Ajá. Ya sea en cualquier país que tú hayas estado, ¿alguna prueba que tú hayas tenido en tu vida y cómo la has superado, o con tu familia? Mira, las pruebas son parte de la vida cristiana, ¿no? Cuando vos ves que en Filipenses 1:6 dice que Dios va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros del día en que aceptamos a Cristo, entonces uno entiende que una de las formas de trabajar de Dios son las pruebas. Y gracias por la pregunta, porque tenemos que aclarar a los oyentes. Las pruebas vienen de Dios. Las pruebas y tentaciones son 2 cosas distintas. Las tentaciones vienen del mundo, de la carne y de nuestro enemigo, ¿verdad? En donde la tentación busca sacar lo peor de nuestra vida. Pero siempre recuerden que las pruebas busca Dios sacar lo mejor de nuestra vida. Por eso el apóstol Santiago lo compara como cuando en el proceso del oro, que es a través del fuego que saca entonces la escoria para que el metal quede más purificado. Y yo creo que las pruebas forman parte de nuestra vida, y la van a hacer durante todo este tiempo que estemos en este mundo, y sin lugar a dudas que pasamos pruebas, claro, pruebas en distintas áreas, pero son las pruebas que nos ayudan no solamente a ser mejores, sino a crecer en nuestra confianza y dependencia en Dios. Y como misioneros, siempre son las pruebas que se repiten en cuanto a que te llevan a confiar en la provisión de Dios. Por ejemplo, llegar a El Salvador, llegar a un país distinto, diferente, con cultura, costumbre y con una economía diferente a lo que nosotros vivíamos. Claro que fue el primer desafío o la primera prueba. Aprender a depender de Dios, ya lejos de la familia, lejos de los amigos, lejos de la congregación donde estabas, que dentro de todo era un lugar seguro, entre comillas. Entonces el primer paso, la primera prueba, era una dependencia completa y total en un país totalmente desconocido. Y fue Dios que no solamente fue proveyendo la parte económica, sino también la parte emotiva, rodeándote entonces de la familia de la fe y de nuevos amigos y de nuevas personas que nos rodearon para que podamos hacer el ministerio que Dios nos había llamado a hacer. La provisión económica, la provisión emocional y también lo que era la provisión espiritual, porque muchas
muchas veces pasas la prueba que alguna gente desconoce, y qué buena pregunta, la pregunta que me hiciste, porque muchas veces los hombres, los siervos de Dios, dentro de la familia de Dios incluso, experimentan lo que es la soledad. Y muchas veces entonces esa es una prueba que Dios te permite también pasar para encontrar plenitud de satisfacción en Él, pero también es bueno la advertencia. Muchas veces tú conoces a los pastores, a los ministros y aún a los misioneros, es bueno que entiendas que también luchamos muchas veces con la soledad. A pesar de estar rodeado de personas, a pesar de servir y ministrar a personas, muchas veces también nos encontramos en la soledad y es necesario un mensajecito, una cartita, una visita, muchas veces el hecho de un encuentro para llenar también esa necesidad que es parte de nuestra vida. Seguro. Bien, seguimos hablando del ministerio, Esteban. Básicamente, ¿qué es el Ministerio Conexión Juvenil? ¿De qué trata eso? ¿De qué edad? ¿Cómo funciona? Bien, Conexión Juvenil es un programa que realmente ha venido a suplir una necesidad que siempre estuvo, siempre estuvo, y te puedo decir a nivel no solamente de algunas iglesias, sino de todas las iglesias, y que por años, durante años, no hemos visto desarrollar. Solamente hay uno que es un ministerio que trabaja con los jóvenes universitarios, pero dentro de las universidades. En este caso, Conexión viene a suplir la necesidad dentro de las iglesias. Nosotros como Ministerio Palabra de Vida, ministerio par eclesiástico que trabaja a la par de la iglesia, entonces vio esta necesidad y entonces surgió aquí en Dominicana lo que ya es un programa que durante muchos años se ha tratado de expandir, ¿verdad? Pero que hemos visto el momento propicio de parte de Dios para empezarlo también en Dominicana. Conexión Juvenil trabaja en la edad de 18 a 25 años específicamente, jóvenes universitarios. Es un programa que si vos buscas en las iglesias no está siendo atendida justamente a esta edad a través de ningún programa. Entonces vimos esta necesidad y teniendo esta herramienta la pusimos, y como la estamos poniendo también a todos los televidentes, ¿verdad? Si hay pastores, líderes a su disposición para poder suplir justamente esta necesidad en esta edad que no está siendo atendida. Atendemos a los niños, atendemos a los preadolescentes, a los adolescentes y a los jovencitos, pero una vez que llegan a los 18 años y salen para la universidad, entonces ese proceso hace que cuando lleguen de nuevo a la congregación no encuentren un lugar, porque ya no son ni jovencitos ni adolescentes, entonces están en una edad en que empiezan a dar vueltas y muchas veces algunos se alejan o se van o se enfrían porque no estamos supliendo la necesidad específica de esa edad. Sí, sí, como tú decías, en nuestras iglesias estamos trabajando con los niños, está la escuela dominical, EBDB, campamento, gracias a Dios. Después tenemos los clubes bíblicos, la sociedad de jóvenes, el grupo de jóvenes. Después el joven llega a 18 años, va a la universidad. ¿Y por qué está en peligro en esa edad? En esa edad porque se encuentra en un ambiente completamente nuevo y diferente, donde abundan las filosofías, obviamente una forma de pensar completamente contraria a Dios. Mira, vivimos en una sociedad en donde lamentablemente, y lo que voy a decir no es nada nuevo ni una sorpresa, realmente han sacado a Dios y quieren seguir sacándolo de todos los lugares. Han sacado a Dios de las oficinas gubernamentales, lo han sacado del ejército, lo han sacado de las escuelas, y hace tiempo y hace mucho que lo han sacado de las universidades. Entonces es que el hombre vive ajeno a la vida de Dios. Por eso filosofías fuertes dentro de la universidad. Te puedo destacar lo que es el humanismo y también el ateísmo. Entonces el joven entra dentro de este ambiente en donde es bombardeado por este tipo de pensamiento, y si él no está firme en su fe, es muy fácil de ser arrastrado entonces en este tipo de pensamiento. Por eso es que este programa viene a suplir una necesidad de afirmar al joven en sus creencias, llevándolo a que sean convicciones que formen parte de su carácter, de tal manera que puedan en la universidad no solamente ser fieles en su fe y en su lealtad a Cristo, sino también fieles testigos para contrarrestar todas estas filosofías con la verdad de la palabra de Dios. Excelente. Bien, estamos hablando de trabajar con esa edad, Esteban, pero ¿cómo la iglesia local se puede beneficiar con este programa?
La iglesia local se beneficia de distintas maneras y es muy buena la pregunta porque no solamente es teniendo un programa que atraiga y que congrega esta edad, sino un programa que tiene propósitos específicos. Y el propósito de la conexión juvenil es llevar a estos jóvenes a entender que es la edad en que deben trazar y apuntar hacia metas piadosas. Acuérdate que es la edad en que, así como entran a la universidad para definir cuál va a ser su vocación, su profesión, ¿verdad?, secularmente hablando, también están tomando otras decisiones. Por ejemplo, con quiénes se van a casar, cuál va a ser la forma entonces de dirigir una relación de amistad, de noviazgo, y también prepararse para lo que es una relación más seria, pensando ya en el matrimonio y en la conformación de una familia. Están definiendo entonces no solamente su presente, sino también su futuro. ¿Y qué tiene como propósito este programa? Guiarle entonces a que todas esas metas sean en base a la verdad y a la voluntad de Dios revelada a través de las Escrituras, y para que ellos comprendan algo que quiero dejar bien claro, que Dios está de nuestro lado, ¿eh? Que el Dios que nos creó, que es el Dios que nos conoce y es el Dios que quiere conducir a todos y a cada uno de sus hijos, a cada uno de estos jóvenes, en esas buenas obras que nos habla Efesios capítulo 2, verso 10, y de esa manera comprobar que la voluntad de Dios para ellos, para nosotros, para todos, es buena, agradable y perfecta. Entonces, ese joven, orientado a esas metas piadosas, en todo lo que es su vida, también va a entender que la iglesia es parte de esas metas piadosas y va a ir definiendo y descubriendo no solamente sus dones, sino también sus capacidades y sus talentos para ponerlo al servicio de la congregación local y de esa manera ser también un impacto a la comunidad que la rodea. Sí. Si una iglesia en este momento le gustaría tener ese programa o conocer o ver la presentación, la propuesta, ¿qué tendría que hacer? Bueno, comunicarse con nosotros, ¿verdad? Al Ministerio Palabra de Vida, creo que lo vamos a ver en las redes sociales en Facebook, ¿verdad? Ahí lo puedes buscar, Ministerio Palabra de Vida, o también alguno de nuestros teléfonos, que lo puedes dejar al tuyo, al mío, ¿verdad? Y nosotros con gusto vamos a poner la fecha, el lugar, el día para la entrevista, y si vemos factible el hecho de la necesidad del programa y la iglesia así lo considera, bueno, viene lo que es el entrenamiento para el comienzo de ese programa. Excelente, así que usted, pastor, líder juvenil, si tú tienes un grupo de jóvenes adultos y en tu iglesia y quieres conocer este programa, solamente ve ahí en Facebook Palabra de Vida República Dominicana, o está mi WhatsApp también 849-925-0306, cualquiera de Vida Fantástica o Palabra de Vida Dominicana, nos puede contactar allí a través de las redes sociales para hacerle la propuesta de lo que es el Ministerio Conexión Juvenil aquí en República Dominicana. Excelente. Ahora, Esteban, pero también estamos hablando no solamente de la necesidad de joven, por supuesto, pero hay un material, hay devocional. Exactamente. Cuando hablamos, gracias por la pregunta, porque me hace recordar que uno también de los propósitos del programa es llevar dentro de las metas piadosas al joven, es básicamente entender que los hábitos piadosos no es algo opcional si queremos avanzar en la vida cristiana hacia la madurez de la misma. Entonces es llevarlo justamente al joven a afirmar esos hábitos piadosos, o sea que nos lleva una vida de devoción a Dios, y justamente el programa tiene está pensado porque tiene todas las herramientas para que el joven entonces logre ese objetivo, no solamente a través de las lecciones, sino también a través de un devocional diario que se conoce como la hora silenciosa, donde no solamente es llevar a leer un pasaje, sino también a meditar hasta escuchar la voz de Dios en lo que Él quiere para cada una de la vida de sus hijos. Entonces tenemos el devocional, como también tenemos a través de las lecciones y a través de distintas actividades que se van a ir desarrollando durante el año, el desafío entonces de llevar a estos jóvenes a la práctica de esos hábitos piadosos. Así que el programa cuenta con todos los recursos para cumplir este propósito de metas piadosas en la vida del joven universitario. Excelente. Bien, Esteban, tengo aquí dos preguntas más. Ajá. Pero lo vamos a dejar para después. Dale. Espera, pero la pregunta es, ¿cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 2 años con la pandemia y qué necesita la persona hoy día? ¿Verdad? Wow. Así que usted siga en sintonía, que ahorita venimos con la respuesta a esa pregunta, ¿cómo ha cambiado el mundo en estos últimos 2 años con la pandemia y qué necesita la persona hoy día? Así que continuamos en esta mañana con la chica fantástica aquí en Vida Fantástica TV.
Así es, seguimos aquí en tu programa favorito, Vida Fantástica TV. Y ahora viene una parte que es sumamente, pero sumamente que Ruth. Divertida y es la hora de jugar. Así es, así que tú que estás ahí viéndonos, donde quiera que nos veas, en Facebook, en YouTube o en televisión, te pedimos a que no te lo pierdas y que no te desconectes, para que rías, goces, compartas con tu familia y amigos, pero sobre todo aprendas con nosotros aquí en la hora de jugar. Nada, no se entendería. ¡Se la banana! Señoras y señores, tenemos aquí la hora de jugar en el día de hoy. ¿Cómo está el equipo 1? Ah, muy bien. ¿Y el equipo 2? Muy bien, excelente. Chicas, tenemos aquí la segunda parte de las preguntas de Génesis. Estamos con la segunda parte de las preguntas de Génesis. Pero es fácil la temática. Recuerden que es falso y verdadero. Así que aquí tienen falso, verdadero, ¿verdad? No te preocupes, Chanel, no tienes que saber mucho de la Biblia. Así que solamente falso, verdadero. Sí, sabe mucho. Entonces, es muy fácil, vea. Vea, yo le hago la pregunta, digo 2, 3, y ustedes ponen hacia frente falso, verdadero, y después pasa Stephanie y Esther y se van rotando y ustedes van allá atrás. ¿Está bien? Es una pregunta para las dos. Es una cada uno así. Tienen solamente 2 segundos para pensar. Producción, llévame el marcador. Pregunta. Vean qué fácil que es. Pregunta. Cuando yo diga 1, 2, 3, tú lo muestras así o así. Muy bien, solita, ok. Pregunta. Capítulo 25 de Génesis. Abraham tuvo otros hijos aparte de Isaac, falso o verdadero. Si Abraham tuvo otros hijos aparte de Isaac, falso o verdadero. Todavía no. Preparadas. 1, 2, 3. Verdadero, vamos a ver qué dice. Y es verdadero, muy bien. Sigue, la segunda, la que sigue. Capítulo 26, el rey Abimelech, 1 a 1, el rey Abimelech hizo guerra contra Isaac, falso o verdadero. El rey Abimelech hizo guerra contra Isaac, capítulo 26, falso o verdadero. 1, 2, 3. Falso y verdadero, y es falso. Muy bien, el equipo. ¿Quién ganó? ¿A qué este equipo? Claro. Sí, ok. Pregunta, capítulo 27. Esaú. Es música fantástica nueva acá. Esaú huye de Jacob a la casa de Labán. Esaú huye de Jacob a la casa de Labán. ¿Falso o verdadero? Espera. 1, 2, 3. Listo. Listo. Y es falso, muy bien. Ay. 1 a 0, pero que la gente no se dé cuenta, Capítulo 28. Escuchen, capítulo 28. Aparece la palabra omnipotente,
falso o verdadero. Capítulo 28, aparece la palabra omnipotente, falso o verdadero. 1, 2, 3. Verdadero, y es verdadero. Excelente, muy bien. Seguimos. Gana el equipo 2, gana 1-0. Capítulo 29. Esta está buena. Capítulo 29. Aparece la palabra pastora en Génesis capítulo 29, falso o verdadero. Aparece la palabra pastora, falso o verdadero. Sí, pastora. Capítulo 29. Y ahí en sus casos ustedes estén repasando también. Y ahí en Facebook Live, 1, 2, 3. Y es verdadera. Aparece la palabra pastora. Génesis 29, 9. Sí, estudiante del CCM. Pregunta. Capítulo 30. Esta sabe mucho. Lea tenía envidia de su hermana Raquel. ¿Falso o verdadero? Capítulo 30. Espera. Lea tenía envidia de su hermana Raquel. ¿Falso o verdadero? 1, 2, 3. Verdadero y es falso. Lo que pasa es que es al revés. Es una pregunta con enganches, al revés. No. Capítulo 31. Seguimos. Esta está buena. Yo creo que escriban ahí en Facebook también. Esta está buena. Capítulo 31. Aparece la palabra majano, falso o verdadero. El capítulo 31, Chanel. Aparece la palabra majano, falso o verdadero. 1, 2, 3. Falso y es verdadero. Aparece la palabra majano. Seguimos. Estamos terminando. Señores, el marcador va 1-0. 1-0 todavía. Hasta ahora. Pregunta. Esaú llevó 400 hombres para encontrarse con Jacob. ¿Falso o verdadero? Esaú llevó 400 hombres para encontrarse con Jacob. ¿Falso o verdadero? 1, 2, 3. Verdadero, muy bien. Estas chicas ya saben de la Biblia. Impresionante. Impresionante. Última pregunta. Eso es increíble. El tiempo pasa. Última pregunta. Jacob. O ustedes pierden o empatan. O ustedes ganan o se dejan empatar. Jacob se inclinó 10 veces. Jacob se inclinó a tierra 10 veces hasta llegar a su hermano Esaú. ¿Falso o verdadero? Jacob se inclinó a tierra 10 veces hasta llegar a su hermano Esaú. ¿Falso o verdadero? 1. Hasta yo estoy nervioso. 2, 3. Falso y verdadero ahí. Y es falso. Ay. Empató el equipo. Ok, la última pregunta. La última pregunta. Grupal. Última pregunta. En el capítulo 34, Dina era la hija de Lea. ¿Falso o verdadero? Dina. Esto está 1-1. Dina era la hija de Lea. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? O morimos o ganamos. 1. Dina era y allí en sus casas, en las redes sociales, Dina era la hija de Lea. ¿Falso o verdadero? Las dos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Y es verdadero. Muy bien, señoras y señores. Estas chicas han demostrado que saben vivir, así que fue un empate. Recuerda, chicas, el desempate va a ser el próximo sábado. Recuerda, cuando esté repasando allí el libro de Génesis. ¿Qué dice la producción? No, porque nos quedan más preguntas todavía. Así que un aplauso para todos ustedes, ¿verdad? Así que recuerda que tenemos nuestro invitado especial en el día de hoy. Todavía nos quedó ahí una pregunta. En estos últimos años, que si el mundo ha cambiado y qué necesita la persona en el día de hoy. Así que sigan en sintonía con nosotros. Recuerda que este segmento llega a usted gracias a estos amigos.
Hiciste entonces justo es cómo cambió la humanidad y si la humanidad cambió. No creo que haya ningún televidente que tenga todavía duda de que realmente hubo un cambio drástico en todo lo que es la humanidad. Creo que usted también, que está del otro lado y que está escuchando, que está viendo este programa, va a coincidir conmigo, porque nos sacaron de la zona del confort, de la comodidad, de lo que nosotros nos parecía que era seguro. Y toda esta pandemia vino realmente para mover los estantes de todas las vidas en el mundo, ¿no? Y para hacernos dar cuenta también de nuestra fragilidad y también de lo que es la fugaz de la vida, de que en realidad entender que no estamos para siempre en este mundo, sino que estamos de paso y que así como no decidimos cuándo nacer, tampoco decidimos cuándo partir de este mundo. Y justamente la pandemia vino a hacernos dar cuenta de lo frágil que es nuestra vida, de que a pesar de que muchas veces nos podemos sentir fuertes, un virus puede cambiar la condición de la noche a la mañana y pasar de estar sanos y fuertes a estar enfermos, como también nos vino a hacer dar cuenta de lo fugaz que es nuestra vida, que sencillamente no tenemos el control sobre el tiempo. Por eso es que al día de hoy se le llama presente, porque es un regalo que Dios nos da y nos ha enseñado a vivir el día de hoy y a disfrutar de hoy como si fuese el último de nuestras vidas. Pero también nos ha traído un clima que todavía sigue persistiendo en la sociedad, que es un clima de caos, de confusión y de conflicto. Y realmente el caos, porque al sacarnos de todo lo que era seguro para nosotros, sí nos sumergió en una situación en donde encontrar de nuevo el rumbo para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, familias y todo lo demás, todavía está vigente y todavía es en donde se siguen hablando y haciendo reuniones para tratar de encontrar el rumbo a todas las áreas que afectan a la vida y la sociedad en general. Pero también nos ha venido a traer un ambiente no solamente de caos, sino también de confusión, ¿no? En donde realmente el escuchar distintas voces, aún de profesionales y aún de expertos, no necesariamente nos lleva a dar en la tecla y a darnos la respuesta que realmente estamos necesitando y buscando muchas veces. Pero también de conflictos, porque esta pandemia justamente y con el aislamiento y con lo que es el cumplimiento de la cuarentena ha venido a sacar a la luz todos los conflictos entre las personas, especialmente dentro del hogar, entre los matrimonios y entre la familia. Y es que todavía ese ambiente sigue reinando en muchos hogares y en la sociedad en general, y nos está haciendo dar cuenta de que el hombre, ¿sí?, es el buen momento para darnos cuenta no solamente de nuestros límites, sino también de la capacidad que muchas veces hemos ostentado y que se nos ha quedado corta. ¿Por qué? Por una simple razón, porque toda esta pandemia nos ha venido a hacer dar cuenta que no podemos vivir sin nuestro Creador. ¿Sabe? Una frase que a mí me encanta, que escuché una vez, y es que el problema surge en el hombre que cuando el barro, ¿sí?, se levanta en contra de su hacedor, entonces cuando el lodo se le subió a la cabeza y puede entonces tapar todo tipo de pensamiento correcto. Y es eso lo que nos ha pasado y es eso lo que nos está pasando. Es que si el hombre no reconoce que necesita de Dios, va a seguir en ese mundo de caos, de confusión y de conflicto permanente. Por eso en esta mañana sencillamente quiero recordarte un versículo que tal vez escuchaste. Si no, está allí en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde el Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: sí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque si hay algo que el hombre busca justamente en todo en este caos, conflicto y confusión permanente, es la paz. Y esa paz solamente puede venir de alguien cuyo nombre es justamente Jehová Shalom, o el Dios de paz. Y es que Él es el proveedor de la paz. Él no solamente que es el propietario de la paz, sino también el proveedor de esa paz. Y esa paz Él quiere darla, pero a aquellos que se acercan a Él. Y
Y sabe, esto es algo que le cuesta al hombre entender. El hombre cree en Dios, el hombre conoce acerca de Dios, pero le falta algo lo más importante, que es confiar en Dios, y ese confiar lo demuestra cuando se acerca a buscar de parte de Dios esa paz que solamente la puede dar. ¿Y cómo la puede encontrar? Acercándose a Dios a través del único camino que Él ha provisto, que es la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que el camino de acceso a Dios, para encontrar en Dios todo lo que nosotros necesitamos para vivir, solamente es a través de la persona de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque es el único que vino justamente para morir en nuestros lugares y quitar entonces del medio lo que nos separaba justamente de ese acceso a Dios, como es el pecado. Y es entonces Jesucristo allí muriendo en la cruz del Calvario que derramó su sangre, porque la Biblia atestigua que solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cristo quitó entonces del medio esa barrera que nos separaba de Dios y abrió una puerta especial y única para que todo hombre o mujer que quiera entonces acercarse a Dios lo pueda hacer a través de la fe en su obra, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Cristo no solamente que murió, Cristo también resucitó, y eso cambia la verdad de este mensaje sobre cualquier otro. Mira, cuando justo me preguntaba acerca de la experiencia en El Salvador, recuerdo que en una de nuestras actividades se acercó un joven que tenía como creencia un pensamiento, una filosofía, o practicaba una religión oriental. Y él era un seguidor de uno de estos maestros, ¿sí?, de otra religión. Y justamente cuando llegamos en la parte del mensaje a la resurrección de Cristo, yo utilicé la siguiente frase: si tú vas a la tumba de fulano, todavía está ocupada, y demuestra entonces que ese líder, que ese que comenzó esa religión o ese tipo de filosofía, todavía está muerto, pero hay una tumba que está vacía y que atestigua que aquel que fue puesto al tercer día resucitó, y ese es Cristo. Y aquel joven llamado Ernesto entendió entonces por qué el mensaje del Evangelio es un mensaje diferente, porque no solamente habla de un Cristo que murió a causa de nuestros pecados y por nuestros pecados, sino también alguien que resucitó, y es el único que resucitó y que vive y que puede dar lo que obtuvo, que es vida y vida en abundancia. Así que la paz de Dios y la vida en abundancia de parte de Dios solamente se obtiene a través de una persona, y esa persona es Jesucristo. Por eso, amigo querido y amiga que me estás escuchando, yo sé que si lo estás haciendo no es por casualidad, sino porque Dios te está buscando. El Dios que te conoce es el Dios que te creó, y es el Dios que puede suplir todo lo que te falta, pero si tan solamente te acercas a Él a través de la persona de Cristo. Yo os haré descansar. El descanso que busca el corazón del hombre no se encuentra en una iglesia, no se encuentra en una religión, no se encuentra en las prácticas de una filosofía de vida, sino que se encuentra en una persona, y esa persona es Jesucristo. ¿Sabes? Termino diciéndote algo. En una oportunidad, un hombre llegó, que era ateo, a dar una conferencia, y luego de presentar todos sus argumentos, dijo: si hay alguien en el público que quiere pasar para decir algo, con gusto lo recibo en el escenario. Y allí surgió de entre la multitud un hombre que toda aquella comunidad lo conocía. Había sido un borracho empedernido, perdido en el alcohol y con la violencia y las consecuencias que trae este vicio. Y él subió, todos sabían lo que había sucedido en su vida, cómo aquel hombre había sido cambiado y transformado justamente por la persona de Jesucristo. Entonces él subió a ese escenario y, sin decir palabra alguna, se sentó en una silla en uno de los extremos del escenario, y allí tomó de uno de sus bolsillos y sacó una naranja. Comenzó a pelarla sin decir absolutamente nada ante el silencio de la concurrencia y obviamente ante aquel conferencista que lo miraba como diciendo: ¿qué está haciendo este hombre? Luego de terminar de pelar aquella naranja, comenzó a comerla casquito por casquito, y como al terminarla entonces se chupó los dedos del jugo que había quedado en su mano de aquella naranja, y con una mirada hacia ese conferencista que estaba desconcertado sin saber qué es lo que estaba haciendo, simplemente le hizo esta pregunta: ¿estaba dulce la naranja? ¿Estaba dulce la naranja? Aquel conferencista entonces, todo extrañado, que había gastado todo, invertido toda esa hora tratando de demostrar que Dios no existe, realmente entonces pronunció una respuesta y le dijo: ¿cómo usted me puede preguntar si la naranja estaba dulce si ni siquiera la he probado? Si ni siquiera la he probado. Entonces aquel hombre que había sido cambiado por Dios,
en la persona de Cristo, lo miró y le dijo, es exactamente lo que yo estoy tratando de decirle. ¿Cómo usted puede hablar de Dios? ¿Y cómo puede usted negar la existencia de Dios si nunca lo ha probado, si nunca lo ha experimentado? Amigo querido, no te quedes simplemente con conocer de Dios o creer en Dios, sino acércate para, confiando en Dios, experimentar lo que solamente Él puede dar: paz, perdón, vida en abundancia y esperanza. Y todo eso es a través de la persona de Cristo. Que tu confianza sea ponerla en Jesucristo, reconociéndole como el Salvador de tu vida y como el camino de acceso, la puerta única, la puerta estrecha para llegar a ese Dios que puede suplir todo lo que tu corazón necesita. Que el Señor te bendiga, y en esta mañana me gustaría justo poder terminar orando por todos nuestros amigos. Padre, gracias por esta mañana, por esta oportunidad maravillosa que nos has dado en este programa, no solamente de compartir el testimonio de vida, Señor, de lo que tú has hecho en mi vida y lo que sigues haciendo, no solamente en mí, sino también en mi matrimonio, familia, y también gracias por la oportunidad de compartir acerca del ministerio, cómo te estamos sirviendo en este país. Pero sobre todo, gracias por permitirnos compartir el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, que es entonces cómo podemos acercarnos a ti, oh Dios, nuestro Creador, aquel que nos conoces y aquel que está comprometido con nosotros en suplir todo lo que nos falta. Pero si nos acercamos por la fe a través de la única puerta y el único camino que tú has establecido, Dios, como es la persona de Jesucristo, que podamos entender que si queremos recibir algún favor de parte tuya, solamente lo vamos a hacer a través de la persona de Jesucristo. Padre, te pido que todos aquellos amigos que han escuchado este mensaje puedan entender que hoy es el día y la oportunidad de poner su fe en Jesucristo, reconociéndole como aquel que murió y como aquel que resucitó para darnos el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma y la seguridad de la vida eterna. Que si ellos en este día quieren acercarse a ti a través de Cristo, puedan reconocerle como el Salvador de su vida con una simple y sencilla oración de fe, pidiéndole a Jesucristo que perdone sus pecados y que entre en sus corazones para ser el Salvador de sus vidas. Que así sea, Padre. Oramos confiando en que tú nos escuchas y en que tú estás tocando la vida de aquellos a los cuales estás buscando y con los cuales te quieres encontrar, si tan solamente ellos se acercan y ponen su fe en Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias.